¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Semanario N22. Soy Irma Gallo y los saludo con muchísimo gusto. No se vayan porque hoy les tenemos preparado un programa en donde el arte y la migración van de la mano. Desde el Festival Internacional Cervantino, Huemanzin Rodríguez nos invita a comer como en tiempos del Quijote. Ahmed Galay, Premio Nobel de la Paz 2015, nos habla de la crisis migratoria en el Mediterráneo. ¿Y saben qué es el proyecto Puebla York? Vamos a descubrirlo de la mano de Perla Velázquez. Un día, Rosemary Saloom dejó la Ciudad de México para mudarse a Estados Unidos. Allí inició dos proyectos culturales bilingües, una revista y una editorial. Acompáñenme a conocerlos. La llegada a Estados Unidos de la escritora y editora Rosemary Saloom, nacida en la Ciudad de México, de ascendencia libanesa, no fue nada fácil. Fue una situación hasta cierto punto agresiva porque, claro, cuando uno está en Estados Unidos, cuando uno llega a vivir allá y cuando uno empieza a ver la dinámica y cómo ellos se expresan de los hispanos y cuáles son, digamos, no necesariamente los estratos clasicistas, pero racistas, ¿no? Que existen, ¿no? Que tiene que ver con la raza. Claro. En Estados Unidos, a uno como que lo desacomoda, ¿no? Porque uno de pronto se concibe de cierta forma y de pronto llegas allá y pasas a ser parte de una estadística o pasas a ser parte de un grupo al cual no necesariamente perteneces. Fue precisamente de esta sensación de no pertenencia que Rosemary decidió iniciar una revista bilingüe y sobre todo bicultural. Así nació Literal Latin American Magazine. Empezó hace 12 años ya. Wow. Y la idea surge un poco de esto que hablábamos al principio, ¿no? Sí. De querer pertenecer, de querer insertarme, digamos, en ese mundo norteamericano y de buscar un lugar también donde mandar mis escritos, ¿no? mis textos. Uh-huh. Y resulta ser que lo primero que me pasa es que me topo con pared, ¿no? Porque me dicen, bueno, no, es que estos temas, a pesar de que nosotros publicamos hispanos, ¿no? Estos temas nosotros no los tratamos. Pero, por ejemplo, de los escritores establecidos en la revista, hemos tenido a Malcolm Gladwell, hemos tenido a George Steiner, hemos tenido a Tony Judd, a Mario Vargas Llosa, a Carlos Fuentes. Entonces empezamos con la revista impresa. La revista impresa duró, digamos, como en su formato impreso hasta el 2015. Apenas hasta hace un año y medio me estuve resistiendo, me estuve defendiendo y finalmente pasamos ya al formato digital. A partir del 2012, la autora del Agua que mece el silencio decidió ir más allá y creó la editorial Literal Publishing. Tenemos varias colecciones, pero digamos las dos colecciones más digamos que más sobresalen o serán mis colecciones consentidas, es la colección de Lateral, se llama Lateral, un poco jugando con las palabras, ¿no? De literal, lateral, y es bilingüe, es una colección bilingüe, todo lo que publicamos ahí es en versión bilingüe. Y en la segunda colección, que es la colección Dislocados, que es otra de mis colecciones favoritas o consentidas, que es una colección donde publicamos escritores solamente escribiendo en español desde Estados Unidos. Escritores, digamos, ya más establecidos. Otros autores publicados en Literal Publishing son la chilena Lina Meruane, el director de la Academia Norteamericana de la Lengua, Gerardo Piña Rosales, y la autora de La muerte me da, Cristina Rivera Garza. Bueno, como ya escucharon, Rosemary Saloom se resistía a abandonar el formato impreso y ahora resulta que su formato digital, Literal Latin American Magazine, es todo un éxito en redes sociales. Y hablando de esto, vámonos a nuestra sección Tendencias Web para ver cuáles fueron los trending topics de la semana. La fiesta del espíritu sigue su camino y nosotros continuamos viviendo el Cervantino. Un hashtag que tuvo a las redes en movimiento tiene que ver con este tema. ¿De qué hablamos? De Proyecto Beethoven, una propuesta del festival para recordar las sinfonías compuestas por el genio de Bonn.
Esta ocasión, el American Sing Quartet, el Emerson Sing Quartet y el Coro de Cámara de Dresde tuvieron presentaciones aplaudidas y muy comentadas en las redes sociales. Además, un plus del FIC en este año son las imágenes en 360 grados que circulan en la cuenta oficial de Twitter del festival. De Guanajuato saltemos a la etiqueta Velvet Petal, coproducción de la compañía Scottish Dance Theatre y del ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, que fusiona danza, música contemporánea y performance. La pieza habla del trabajo fotográfico de Robert Mapplethorpe, de la mariposa monarca y el proceso creativo de los bailarines, con música del inglés James Holden. Intrigante, ¿cierto? Por otra parte, el 12 de octubre se conmemoró lo que conocemos como Día de la Raza o el Día de la Hispanidad, fecha polémica que trasciende de la discusión cotidiana a la digital, pero que en opinión del Instituto Cervantes es motivo de regocijo para los hablantes de castellano alrededor del mundo. Para cerrar este recuento, no podemos dejar de lado la mención más significativa de la semana. Hablamos del anuncio del Premio Nobel de Literatura, que fue concedido a Bob Dylan, por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense, lo que lo convierte en el primer músico que recibe el galardón. Al tren que arranca miembros y llega a matar a los migrantes que caen de él en un intento desesperado por cruzar a Estados Unidos, se le conoce como La Bestia. Y el cine, por supuesto, no ha permanecido ajeno a esta tragedia cotidiana de muchos. Vamos a ver el siguiente top 3 que nos preparó Julio López al respecto. El cine de migrantes es amplio y variado, sin embargo, poco se ha hablado de un personaje recurrente. Nos referimos a La Bestia, el tren que día a día transporta a miles de migrantes que buscan el sueño americano. Justamente esa es la trama de la película Sin Nombre, que retrata las peripecias que pasa una chica hondureña y su padre arriba del tren. El filme se estrenó en 2009 en el Festival de Sundance, donde obtuvo el premio al mejor director y a la mejor fotografía. Una de las películas mexicanas más premiadas de todos los tiempos es La Jaula de Oro. El director concentró el testimonio de 600 migrantes en 3 personajes quienes salen de su país natal con la única intención de llegar a Estados Unidos. La pesadilla comienza una vez que se montan en el lomo de la bestia. Diego Quemada 10 buscaba que su película fuera lo más realista posible. Por eso filmó en locaciones de verdad, con actores no profesionales que todo el tiempo interactuaron con migrantes reales. Problemitas así. Para llegar al paraíso, antes tendrán que atravesar varios infiernos. Así será el camino del migrante arriba del tren, quienes a lo largo de su trayecto también encontrarán verdaderos oasis, como el formado por Las Patronas, un grupo de mujeres de Amatlán de los Reyes, Veracruz, quienes por más de 15 años se han dedicado a alimentar a los viajeros. Su labor humanitaria ha quedado plasmada en el documental Llévate mis amores, del director Arturo González Villaseñor, un trabajo por momentos crudo y por momentos esperanzador. Vámonos a un corte, pero no se vayan porque todavía les tenemos muchas sorpresas aquí en Semanario N22. Recuerden que siempre nos interesa mucho todo lo que tengan que decirnos, comentarios, opiniones, preguntas, etc. Así que por favor entren en contacto por medio de las redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. ¿Y a qué les suena a ustedes Puebla York? Ya lo sé porque a mí también. Pero si quieren saber más de este proyecto cultural, acompáñenme a ver la siguiente información que nos preparó Perla Velázquez. Por más de 20 años, Ángelo Cabrera ha trabajado con comunidades migrantes en Nueva York. Tras haber sido deportado a Puebla, su estado natal, realizó con las diferentes facultades de la Benemérita Universidad Autónoma el proyecto Estudiantes sin Fronteras, Puebla York. Sí, es como trabajar con comunidades mexicanas principalmente, pero obviamente las organizaciones en Nueva York pues atienden también a personas de origen centroamericano o colombianos, ¿no? Pero principalmente comunidad latina en la zona de Nueva York. Lo que básicamente hacen es apoyar en alfabetización, ¿no? Muchos
compatriotas allá pues no tienen terminada su educación básica, entonces los motivan para que sigan estudiando, o también a los jóvenes pues les dan asesorías, por ejemplo, también para que continúen estudiando, también atención médica, ¿no? Algunas organizaciones también brindan pues una pequeña consulta médica, entonces las enfermeras o enfermeros que van pues atienden este tipo de situaciones, orientaciones de prevención de salud o de riesgo. Entonces es un proyecto muy noble y muy bonito porque permite generar estos puentes y vinculación entre las comunidades expulsoras, ya que Puebla es una entidad que tiene alta expulsión migratoria, sobre todo a esa zona, ¿no? de los Estados Unidos, y además pues fortalecer el trabajo de las organizaciones allá, ¿no? Esa es la finalidad de nuestro proyecto. Es una entidad, ¿no? que vive muy de cerca la migración y el fenómeno migratorio, ¿no? en diferentes aspectos. En términos estadísticos es el cuarto estado, casi siempre cuarto, quinto estado con mayor expulsión migratoria. Estamos hablando de casi 1 millón de poblanos en el exterior, es decir, es una comunidad muy amplia. Y por azares del destino decidieron irse a Nueva York, ¿no? Entonces por eso se le conoce a esa zona de los Estados Unidos como Puebla York. Que es importante también el reconocer y el visibilizar pues la importancia que tienen las comunidades de mexicanos en los Estados Unidos, pero también reconocer la importancia que esas comunidades están aportando a sus comunidades de origen, ¿no? Cerca de 20,000 migrantes han muerto en el mar Mediterráneo. Esto es una verdadera tragedia humanitaria que además en estos momentos se está discutiendo en el Parlamento Europeo. Ahmed Galay, Premio Nobel de la Paz 2015, conversó con mi compañero Salvador Álvarez acerca de este tema. Le Mare Nostrum, notre mer, qui a été enseignée comme une mer de paix et de culture et de rencontre de peuples, devient une mare mortem, une mer de mort. Ça, c'est pas possible actuellement. Avec tous ces États-là qui se réclament des droits de l'homme, on trouve les migrants, que ce soit des migrants qui partent pour la recherche d'un emploi, ou bien les réfugiés qui partent fuyant la guerre ou bien l'extermination. Les migrants doivent partir en fait, l'homme a toujours été un grand migrateur, que ce soit pour son bien-être, pour son art de vivre, ou bien pour fuir quelque chose. La maladie ou bien le climat. Maintenant, on va trouver maintenant des migrateurs pour le climat. Alors nous sommes en tant que droits de l'homme, en tant que militants des droits de l'homme, que ce soit dans les pays du Maghreb, ou bien parce que nous avons aussi les mêmes préoccupations de droits de l'homme dans les pays européens et dans les pays donc, latino-américains. Il y a beaucoup de forces civiles qui travaillent, qui militent pour un bien-être de l'homme, pour les droits humains et pour que l'humain ne soit pas sacrifié pour la politique hypocrite. Je dis hypocrite parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. D'une part, on réclame l'appartenance à une charte des droits de l'homme internationale. D'une part, on pleure lorsqu'il y a eu des morts dans les mers. L'Italie a même fait le deuil avec elle a mis ses drapeaux en berne lorsqu'il y a eu une fois 500 et quelques morts pas très loin de ses côtes à Lampedusa. Ce sont des morts, moi je dis ça et je le répète, ce sont des larmes de crocodile. Nous, on veut des politiques humanitaires et on veut des politiques de mort et de tuerie. Donc la politique de fermeture, que ce soit d'ailleurs en Europe bien en Amérique, c'est la même chose, c'est le même paradigme qui se trouve. Hein. Les deux puissances régionales, américaines et européennes, parlent de fermer les frontières. Ici, ils parlent de mettre un mur entre le Mexique et l'Amérique. Là, il y a une Frontex, c'est une agence militaire de surveillance avec des drones, avec beaucoup de moyens électroniques. C'est vraiment la chasse à l'homme, que ce soit entre le Mexique et l'Amérique, ou bien que ce soit entre l'Europe et les pays de l'Afrique du Nord. Alors je sais que le plus grand flux mondial
de migration, c'est entre le Mexique et les États-Unis américains. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de drames sur le passage entre le Mexique et entre le... Alors cela, les États américains, que ce soit l'Amérique du Nord ou bien le Mexique, parce qu'ils viennent d'autres pays de l'Amérique latine, je crois qu'ils ont l'obligation morale et éthique et légale de trouver une solution ensemble pour qu'il y ait moins de drames. Justement, le fait qu'ils soient puissants leur donne encore plus de responsabilités. Alors lorsqu'on est contre la migration clandestine et la façon dont elle est, c'est pas on veut interdire la migration, mais il faut la gérer humainement. Il faut gérer humainement la migration. Alors je finirai aussi par dire qu'on a une force incontestable. Notre force, c'est dans l'unité. Je parle de toutes ces forces citoyennes, de part et d'autre de la Méditerranée, de part et d'autre de la Mexique américain. Ces citoyens, les ONG et les partis politiques qui valorisent les droits humains et les libertés peuvent faire pression civile et pacifique sur leurs États pour trouver enfin une solution à un drame humain qui n'a fait que trop durer. Migration, c'est la recherche de l'autre, la recherche d'un autre monde, d'un monde meilleur qui est possible. Another world is possible. Tu as parlé du pont et des murs qu'on détruit pour faire les ponts? D'accord. No se vayan porque mi compañero Huemanzín Rodríguez ya está listo allá en la ciudad de Guanajuato para compartirnos toda la información relevante de esta semana. Volvemos. Bueno, y ahora sí es el momento de irnos hasta la fiesta cervantina con Huemanzín Rodríguez, que ya desde hace rato nos abrió el apetito con todo lo que nos tiene preparado desde allá. Adelante, Huemanzín. ¿Qué tal, Irma? Amigos de Semana Héroe N22, los saludamos desde Guanajuato, en este que es el Café Bossa Nova, y estoy muy bien acompañado de esta copa de vino tinto. Ya verán por qué. En esta ocasión, en Semanario, queremos compartir con ustedes desde Guanajuato una reflexión en torno a la comida. Si somos lo que comemos, pero también somos los libros que hemos leído, ¿qué pasa con la cocina del Quijote? Vamos a averiguarlo en el recetario del Quijote. En el Museo Iconográfico del Quijote se ha presentado la reedición del libro El Recetario de Don Quijote, coeditado por Gatuperio, Canal 22, la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato y Nieve de Chamoy. Presentando las recetas para poder preparar hoy 25 de los platos o ingredientes que menciona Don Miguel en su célebre novela. Así integran este libro los duelos y quebrantos, el gazpacho, las habas con jamón, las migas, las albondiguillas con arroz, las lentejas, el potaje de garbanzos, el arroz en cazuela al horno, el bacalao tiznao, junto a dos breves capítulos sobre el vino y el tabaco en la España del siglo XVII para completar una imaginaria sobremesa con Cervantes. Jiménez García Moreno dice que la idea de este libro surgió a partir de otros similares de Ricardo Vázquez Montalbán, pero de manera particular ha sido el libro Memorias de Cocina y Bodega de Alfonso Reyes. En su trabajo dice haber encontrado referencias claras a América, a donde Cervantes siempre quiso ir sin lograrlo, y la llamó el refugio y amparo de los desesperados de España. Nos está dibujando todo un perfil sociológico de su personaje. Dice, una olla con más carne de vaca que carnero. ¿Qué quiere decir? Pues que en la España del siglo XVII era considerablemente más accesible la carne de vaca que el carnero. Entonces Don Quijote comía vaca. Entonces Don Quijote era de la familia Delgadillo. Igual. ¿Qué les parece? La verdad, se antoja muchísimo poder comer algo de esos tiempos del Quijote. Miren, acá tengo esta salsa que tiene chile guajillo, aceite y un poquito de cacahuacatl, aunque en España le dicen cacahuete. Pero se imaginan ustedes que una textura como esta formaba parte del desayuno de los españoles de la época de Cervantes. Vamos a conocerlo con el especialista del Colegio de México, Aurelio González. En la obra de Miguel de Cervantes Saavedra,
hay innumerables referencias gastronómicas que podemos ver con claridad en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en sus novelas ejemplares o en los entremeses. ¿Por qué podemos decir que el hombre es lo que come? Porque el hombre lucha por haber mantenencia. O sea, y entonces cuando hablamos nosotros de un tipo de comida, de una especialidad, también estamos identificando un lugar. Pero los alimentos no siempre han sido igual. En tiempos de Cervantes, los rábanos y gajos de naranja eran para empezar la comida y las aceitunas eran para comerse al final. Igual que uno dice, no puedo llegar a comer, llego al café. Un hombre de la época de Cervantes diría, llego a las aceitunas. En la literatura podemos encontrar que los alimentos cambian y se enriquecen, y en algunos casos también desaparecen. Cervantes menciona que había caviar, que es muy apetitoso, es porque en la época, aunque hoy en día no haya uno, había en el estuario del Guadalquivir, había esturiones que desovaban y se preparaba el caviar. Ahora lo pensamos algo que caracteriza a un ruso. A través de la comida, Cervantes también describe a los personajes. ¿Por qué cuando Sancho habla de Dulcinea dice que huele a ajo o huele a cebolla? Porque era comida popular. Si hablamos de la olla de las bodas de Camacho, se nos habla de la riqueza de carnes que había. El Quijote se alimentaba de algo llamado la olla podrida, pero el profesor González afirma que esa es una corrupción de la palabra, que en realidad la novela se refiere a una olla poderida. Hasta el siglo XIX, la comida popular campesina en general en toda Europa era poner a cocer un trozo de grasa de tocino, algún tipo de hojas tipo las berzas parecidas a las acelgas y nabos. Esa no es una olla podrida, ella no es una olla poderosa, pero una olla que tiene garbanzos, que tiene berzas, que tiene embutidos, salchichas, chorizos, morcillas, que tiene carne de res, de carnero, de pollo, y que ha estado hirviendo y que se ha hecho aquel caldo. Porque no nos olvidemos, la carne cocida es indigesta. Para que no sea indigesta hay que tomar el caldo. Y en el primer alimento de entonces las cosas pueden ser muy distintas a las que consideramos comunes en México en el siglo XXI. ¿Cómo era desayunar en tiempos de Cervantes? Había los bodegones de puntapié. Un bodegón de puntapié es un puesto callejero donde se vendía aguardiente y letuario. El letuario era trozos de alguna fruta o alguna verdura, como berenjena, como sidra, que se ponía a cocer y recocer con miel y cáscaras de naranja amarga. Y eso podía ser el desayuno de un madrileño del siglo XVII, comprado en la calle, junto con un torrezno, o sea, tocino frito o asado. Bueno, suena maravilloso al momento de poder poner en contraste estos elementos históricos y literarios a partir de la comida y hacernos sentir prácticamente como si estuviéramos Cervantes, ustedes y yo juntos en esta mesa. Pero, ¿qué les parece si ahora vamos a hacer un viaje entre la cocina contemporánea, actual, y aquella cocina manchega de un lugar en donde no quisiera recordar en este momento, dura y ruda? Soy Rubén Sánchez Camacho, jefe de cocina del restaurante El Bodegón. Y bueno, pues lo que vamos a probar esta noche va a ser una fusión entre la cocina manchega y la cocina manchega de autor. Vamos a probar 4 productos, que es la trucha, el conejo, las migas y la lechona, que son con referencias en el Quijote. Vamos a empezar con un aperitivo, que son unas migas manchegas, que le hemos incorporado unas esferas de foie, unas uvas y unos brotecitos. En el Quijote tenemos el pan que tenemos antes duro, las uvas, que las migas, es curioso, que siempre se comían cuando era la época de vendimia. Lo que tenemos ahora mismo es una lechona. ¿Qué hemos hecho con la lechona? La hemos deshuesado, la hemos hecho a muy bajita temperatura al vacío,
con un poquito de romero, que el romero siempre nos recuerda a la caza. Lo hemos sacado del vacío, porque lo hemos tenido casi 16 horas a unos 80 grados, lo hemos sacado y lo hemos aplastado. Muy fuerte, o sea, muy aplastado para que nos quede un lingocito muy fino. El vinagre, tenemos el vino blanco nuestro de La Mancha y el conejo. El conejo, por supuesto, que era lo que se cazaba en aquella época y que proliferaba bastante por las tierras manchegas. La trucha, que era un pez de río de nuestro Guadiana querido, que luego al final pues lo que hacíamos muchas veces era, si teníamos tiempo, tenían esto, pues se acercaban a la Guadiana y pescaban las truchas. Y el lechón, por supuesto, las lechonas, los guarrillos, como decimos allí, o los cochinillos, pues bueno, es muy típico nuestro también. El primer postre, que es una flor manchega, que está hecho con una masa muy parecida pues, a lo que aquí en México diríamos de buñuelo, pero muy aireada para que sea muy crujiente y muy liviana en boca. Hemos cogido un producto totalmente de aquí, no hemos traído nada, hemos hecho una cocina manchega con producto mexicano. Y es a mí lo que más nos ha costado un poquito, porque algunas cosas, el punto de cocción es diferente, pero yo pienso que ha salido a la vista un resultado impresionante. Pues yo no sé ustedes, Irma, amigos de Semanario N22, pero yo estoy muerto de hambre después de haber visto estos platillos, así que voy a tener que despedirme. Y como ustedes están en la Ciudad de México y me han dejado solo, pues voy a tener que apurar el vino, tomar una copa a su salud y esperar la cena. Nos vemos. Muchísimas gracias, Huemantzin, ya nos dejaste con un poco de hambre. Y bueno, ni modo, es tiempo de irnos, pero los vamos a dejar con una de las secciones favoritas de ustedes, que ya sabemos, la postal de Francisco Bram. En esta ocasión nos preparó algo desde el cerro donde está el Pípila. Es una vista panorámica de toda la ciudad de Guanajuato. Disfrútenla y nos vemos muy pronto.